Qué bendición poderlos ver cada día, cada domingo. Ya estamos más. El jueves estábamos un buen grupo en el tiempo de oración y nos alegra poder compartir con ustedes esta mañana. Qué bendición saber que ya encontramos acá a familias, ¿no es cierto? Acá Nando con su familia, David también con toda su familia, con nuestros grandes amigos los Zucos. Bienvenidos a la familia de Víctor León. Qué chévere, Alejandro, Diana. Tenemos a nuestra hermana Romero. Gracias, hermano, por estar acá. Familia León también, Javi, Luz y sus hijos. Tenemos a Marianita, tenemos allí a Marcelo, toda su familia ahí. Bienvenida a la familia Chiriboga y sobre todo hermana Tere. Qué bendición, en sus años está dándonos ejemplo acá a nosotros. Gracias por estar acá, Edison, Mónica, Patricio y su familia. Nuestro hermano Franklin, sí, Tránsito. Estamos con un buen número. Mi querido hermano también, Raúl Santiago, su esposa, sus hijos. Todos estamos contentos esta mañana. Willy, ya sabes, bienvenido ahí también. Usted estaba puntualita ella, sí, así que qué bendición tenerles. En esta mañana estamos recordándoles que la iglesia vive para las misiones y hemos dicho que la iglesia es la única empresa que trabaja para los que no son socios, ¿sí? Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos conocido ya del Señor Jesús, hemos ejercido fe en el Señor Jesús y gracias a Él, como decía Teresa, nos ha dado muchas bendiciones espirituales a través de Jesucristo, nos han sido dadas. Pero hay un pueblo, hay un mundo que también se pierde. Y precisamente este es un mes que la iglesia Columna de Verdad ha dejado para hacer énfasis en esta tarea eclesial de llevar el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que no conocen. Y en esta mañana, queridos hermanos, también a quienes están conectados con nosotros, qué bendición. En algunas partes del país y también del mundo están con nosotros conectados. Saludos a ustedes, un abrazo fuerte de Columna de Verdad para cada uno de ustedes. Vamos a abrir, por favor, el texto de la Biblia. Abra su Biblia o prenda si la tiene electrónica. Vámonos al texto de Hechos de los Apóstoles y quisiera que abramos el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 13, vamos a revisar hasta el versículo 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Oremos, hermanos. Dios de la gloria, queremos darte gracias por tu palabra, que en esta historia de las actividades que los apóstoles, después que tú, Jesús, les dejaste la tarea, ellos la desarrollaron, Señor, a plenitud, siempre conectados en dependencia de ti, y tu Santo Espíritu actuó apartando hombres valiosos para la obra del ministerio. Señor bendito, que podamos como iglesia aprender de este ejemplo de la iglesia de Antioquía, una iglesia en dependencia a ti, una iglesia que oraba, una iglesia que tenía maestros, que tenía gente preparada allí para ser tomado en cuenta por ti, oh Dios, para la obra del ministerio. Ayúdanos, oh Dios,
amado, a coger ese buen ejemplo de este centro del cristianismo que se convirtió Antioquía en los tiempos de Pablo. Gracias, oh Dios, por tu palabra, y que realmente nos exhorte a cada uno de nosotros, nos saque de ese sitio de confort y nos pongamos también a órdenes tuyas para ser útiles en tus manos. Te alabo, Dios, por ser bueno en Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos, amados hermanos, frente a un texto histórico de las actividades que los apóstoles realizaron después que el Señor Jesús les había dicho, ¿no es cierto?, quédense en Jerusalén, allí van a recibir poder. Y recordamos que ese poder fue traído por el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, ¿sí? Y actuaba grandemente, y vemos cómo ellos se iban desarrollando. Antioquía, una ciudad estratégica ahí cerca del Mediterráneo, más o menos para ubicarnos ahora sería Turquía, ¿no es cierto? Entender que se trataba de Antioquía de Siria, porque había más adentrándose más hacia el territorio que hoy es Turquía, estaría Antioquía de Pisidia, pero estamos hablando de Antioquía de Siria, donde prácticamente ellos parten. Esta iglesia ahí en Antioquía se había convertido en el centro del cristianismo, una iglesia misionera por excelencia que había preparado allí personas que estaban dispuestas a todo. Y algo que me llama la atención en el texto es que había de todo lado. Dice que estaban maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio dice era de Cirene. Vemos ahí a este hombre de color, ¿no es cierto?, Simón. Vemos integrados muchas personas, no había en esa iglesia preferencia para nadie. El uno era de color, el otro se había criado con Herodes el tetrarca, es decir, era una iglesia que estaba unida, conectada a Dios sin hacer acepción de personas. Primera característica que tiene que tener una iglesia que quiere emprender la tarea misionera. No puede haber estereotipos, no puede haber dentro de nuestra congregación personas que a lo mejor podamos dejar a un lado. Todos hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, equipados con poder desde lo alto para poder llevar la palabra de Dios a quienes no conocen. Antioquía, el segundo centro del cristianismo después de Jerusalén. Había empezado en Jerusalén porque de ahí salieron. Pero esta ciudad, Antioquía, y sobre todo la iglesia asentada en esta ciudad, se había convertido en la sede de la gran iglesia misionera. Y es necesario, hermanos, que estudiemos un poco la historia de esta iglesia de Antioquía para sacar buenas lecciones para nosotros en el mundo contemporáneo y poder como iglesia también ser efectivos en la tarea misionera. La obra misionera, primeramente, hermanos, significa personas. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando hablamos de misiones? ¿Qué viene a la mente de usted? Tal vez mapas en las paredes, banderas de algunos países, ¿no es cierto?, que se acostumbran a poner en los énfasis en misiones, conferencistas traídos para las misiones, ofrendas para las misiones. Mis amados hermanos, aquí el Espíritu Santo selecciona a personas, porque son las personas las que hacen la tarea. Está bien los decorados para llamar un poco la atención, pero aquí vemos que Antioquía no se preparó en los decorados, estaba preparando personas útiles para la obra del ministerio. Encontramos a un Bernabé, un convertido reciente. Si usted lee Hechos 4 del 34 al 37 en la cronología, va a encontrar a este Bernabé que fue un convertido reciente, es decir, no fue
años en la vida cristiana, a lo mejor no fue un conocedor excelente de toda la teología, pero tenía ya un corazón dispuesto para ser usado por nuestro Dios. Encontramos a Simón, un negro, un moreno, sin ningún prejuicio, que estaba allí integrado en la iglesia de Antioquía. Los líderes también lo acogieron, lo prepararon y lo tenían listo también, porque eran diáconos que se habían levantado para servir dentro de la iglesia. Había un Lucio de Cirene, y dice el relato bíblico que este hombre se había criado con Herodes, el tetrarca, es decir, estaba bastante involucrado con quienes estaban en el gobierno, ¿no es cierto?, de ese entonces. Entonces eran personas también bastante influyentes. Y también dentro de este grupo encontramos al tremendo hombre de Dios, Saulo, después llamado Pablo. Este que perseguía antes a la iglesia, asolaba a la iglesia, experimentó en el camino a Damasco un encuentro personal con Cristo, y allí Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Y tuvo un cambio tremendo el apóstol Pablo, y se convirtió en el apóstol a los gentiles. ¿Cuántas cartas tenemos en la Biblia escritas por el apóstol Pablo? Este hombre fue usado grandemente por nuestro Señor Jesucristo. Para ser un misionero, entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, usted y yo debemos alcanzar personas. Para tener una mente misionera, usted debe amar a las personas sin ningún distingo de etnia, ¿no es cierto?, de condición económica, de situación política. Usted tiene que amar a las personas. La primera pregunta que viene para nosotros hoy: ¿amamos con ese amor de Dios incondicional, desinteresado, a aquellas personas, a las personas que se están perdiendo? Debemos amarlas. Hemos pasado y todavía seguimos en esta pandemia. ¿Cómo ha demostrado usted que ama a las personas? ¿Ha podido compartir de lo que Dios le ha bendecido? ¿Ha dejado su comodidad y ha salido a una comunidad a entregar alguna ayuda? Porque sí que había mucha necesidad. Y yo quiero agradecer y felicitar a todos los hermanos que respondieron a ese llamado de poder ir a auxiliar, a ayudar a aquellas personas que estaban en necesidad. El amor no es discurso, el amor es acción, el amor no es palabras, el amor es una disposición de nuestro corazón de brindarnos por aquellos que están en necesidad. La iglesia que quiere ser misionera, como Antioquía, tiene que amar a las personas sin ningún distingo. La obra misionera también, a más de significar Dios llamando personas, significa iglesias enviando a personas. Las directrices la da el Espíritu Santo. Dice que vinieron a personas que estaban ayunando y orando, estaban en una total dependencia de Dios, estaban interesados en cumplir la principal tarea que Jesús les dejó: ser testigos de Él. Y ahí es cuando en medio de la dependencia, en oración y ayuno, el Espíritu Santo viene y dice: separadme. Se refirió ahí a Bernabé y a Pablo, porque el Espíritu Santo dice que ellos sean separados para la obra del ministerio. Ahí entonces, mis amados hermanos, vemos que la iglesia tiene que entender esto. Se trata de personas. Hay gozo, mis amados hermanos, por el crecimiento en Antioquía.
Ellos podían estar contentos con lo que sucedía en Antioquía. La iglesia ya se hacía grande, habían profetas, habían maestros, estaba completa la iglesia. Pero ellos no estaban contentos, porque Jesús les dijo: me seréis testigos en todo el mundo. Y ellos entendieron eso y buscaron también estar en dependencia para que el Espíritu Santo utilice a esta iglesia. Ahora Bernabé y Pablo deben ser enviados a otro lugar. Usted se preguntará: ¿por qué Bernabé y Pablo? Eran sus mejores predicadores. Recordarles que Pablo, cuánta gente trajo a los pies del Señor, cuántas iglesias el apóstol Pablo fue fundando. Y recordarle a este Bernabé, un hombre con un corazón apasionado para el Señor y un corazón también apasionado para las personas. Bernabé, llamado también hijo de consolación. Hacían un equipo perfecto. El uno, un predicador efusivo, muy conocedor de la teología, porque dice que Pablo se preparó a los pies de Gamaliel, un gran maestro, e incluso antes de conocer al Señor, él ya había estudiado mucho la Torá, pero necesitaba a su lado un Bernabé, un consolador, alguien que tenga corazón para las personas, y el Espíritu Santo escoge lo mejor para la tarea misionera. ¿Cómo envía a los misioneros una iglesia? Nos separamos de ellos. Dice la Escritura que oraron por ellos, y necesitamos también pagar sus gastos, ayudarles para que ellos puedan sostenerse mientras están en la tarea misionera. Pero un énfasis que hay que hacer acá, hermanos, es que quien envía a los misioneros es la iglesia, en dependencia, en oración a Dios, clamando al Señor que Dios muestre las personas indicadas, las personas que están listas y preparadas, que realmente amen al Señor, que realmente estén viviendo vidas piadosas a los pies del Señor, que realmente sean de testimonio tanto adentro como afuera de la iglesia. A ellos Dios va a levantar, pero tiene que haber una iglesia que envía y no les suelta y los abandona, sino una iglesia responsable que se hace prácticamente cargo de sostener a estas personas que dieron su disposición para ir a la tarea misionera. Unos salen, otros nos quedamos orando por ellos, otros apoyándoles a ellos, y esa es la tarea misionera. Ellos, dice, fueron enviados, y vemos a una iglesia de Antioquía responsable. Pero los misioneros, hermanos, deben salir de la iglesia. La iglesia debe delegarles la autoridad. La iglesia debe imponerle las manos y enviarlos para hacernos responsables. No es un grupo de amigos que escoge a alguien para la tarea, no, es la iglesia de Cristo la que escoge, ¿no es cierto?, mediante la oración a nuestro Dios, y realmente Dios muestra las personas que deben ser enviadas a distintas áreas misioneras. La obra misionera, entonces, hermanos, significa personas. La obra misionera significa iglesia enviando a personas. La obra misionera también significa personas dispuestas a ir. ¿Qué palabras para importantes dentro de la tarea misionera? Dispuestas a ir. Ellos, dice, enviados inmediatamente descendieron a Seleucía y empezaron ese viaje misionero. Después fueron para Chipre, dice la historia, ¿no es cierto? Y fueron a completar ese viaje misionero. Pero fueron enviados
por el Espíritu Santo, fueron enviados por la iglesia. Bernabé y Pablo estuvieron dispuestos a ir. No se acomodaron en Antioquía, porque Pablo podía dedicarse a enseñar la Biblia ahí en Antioquía. Ellos estuvieron dispuestos a ir. Algunos somos, hermanos, llamados a ir tal vez a una esquina. Algunos serán llamados a ir alrededor del mundo. Es crucial que todos estemos dispuestos a ir. A veces, mis amados hermanos, nos acomodamos y podemos darnos cuenta hoy cómo está el asunto de la tarea misionera. ¿Se ha preguntado usted cómo están los siervos que están colaborándonos en las distintas áreas misioneras? ¿Ha hecho un alto en su vida usted para orar por ellos, para preocuparse por ellos, para investigar un poco y saber qué están necesitando quienes están en la tarea? Mi amado hermano, a veces en el ministerio se siente la soledad. A veces en el ministerio pueden batallar ellos con la necesidad. Y es importante que en este mes de énfasis misionero la iglesia despierte y se levante en ese sentido. Entender que la iglesia es responsable de la tarea misionera. Unos salen, otros debemos estar dedicados a orar, a que Dios proteja la vida de ellos. Sé que Clemente está en Sheikiam, está adentro, muy adentro. Igual el contagio está, el riesgo del contagio está. Sé que otros hermanos igualmente están en distintos lugares. Igual hay riesgo de contagio, pero ellos han tomado la decisión de seguir. La pregunta para nosotros es: ¿hemos tomado la decisión nosotros de seguir orando, de seguir apoyando la obra misionera eclesial? De eso se trata, mis amados hermanos, las misiones. Personas llamadas, iglesias enviando personas, sosteniendo a estas personas que envía, y personas dispuestas a ir. Me decía alguien que a ella se le hace difícil cantar heme aquí, envíame a mí. Dice, justo esa partecita yo todo me alegro y todo, pero esa partecita no hablo, dice, ¿no? Porque me comprometes. ¿Qué tal si Dios me dice que vaya? Ni quisiera que a mi marido le llame porque me va a tocar ir atrás de él, dice, ¿no? Complicado. Entonces, a veces podemos cantar, ¿no? Podemos emocionarnos un poco, pero no ponemos la mano en el arado, no ponemos disposición para trabajar y servir en la obra misionera. Esto es de personas. Dios está llamando personas que sean levantadas para el servicio en esta misma congregación. La Junta General de la Iglesia tiene que ser renovada. Ha cumplido su etapa legalmente establecida. ¿Cuántos van a estar dispuestos a decir: Señor, aquí estoy, con mis capacidades, con mis dones, con mis talentos, con mi corazón, quiero servirte a ti? ¿Cuántos van a ser levantados? ¿Cuántos van a decir: yo quiero servirle al Señor? Y no vayamos lejos. Ahí está Pablo, Bernabé, grandes hombres que han hecho misiones en Asia, en África, han transformado el mundo. Ha habido un avivamiento bárbaro en zonas también en donde nunca entraba el evangelio. Pero no vayamos lejos, hermanos. Aquí estamos como iglesia levantadas porque un día hombres comunes y corrientes como nosotros, sujetos a pasiones, tomaron la decisión de decir: yo voy a la selva del Ecuador llevando el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha historia,
Acá en Sucúa, Mr. Fick, que están misioneros que vinieron, los Stug. No vayamos lejos, nuestra hermana Lois, que hoy por su salud no está con nosotros, pero cuánto ha estado en Yaupi, ¿no es cierto? En Shell, ha estado sirviendo por años, y ella ha jurado la bandera ecuatoriana y ha decidido quedarse acá por años. La ha servido. La pregunta es, ¿va Dios a levantar personas de esta iglesia? Porque ya no necesitamos que sea levantada de afuera, de esta iglesia, también con la misma pasión, las ganas, el amor por la causa de Cristo, que vayan a predicar el evangelio. Recién se nos fue un siervo muy amado, nuestro hermano Manuel Chiriboga. Todos le conocían, siervo a carta cabal, dispuesto a servir a la iglesia, y lo sirvió por años. Les dije un día, muchos de estos muros, aquí cayó mucho sudor de su frente mientras hacíamos esta construcción. Sirvió al Señor. No tenía un doctorado en teología, tenía un corazón dispuesto, amaba al Señor y sirvió. Entonces, hermanos, ¿puede Dios levantar personas? Este momento sí, el Santo Espíritu tiene poder para sacarnos de lo dormidos que estamos y levantar personas para la obra del ministerio. Cuando usted es topado en la espalda y le dice a alguien, estamos orando por usted para que pueda servir, apoyar en la obra del ministerio, esperemos que usted diga un sí, voy a servirle al Señor, porque ya me he preparado, porque estoy viviendo una vida piadosa con mi familia, esforzándome por vivir, voy a servirle a nuestro Dios. De eso se trata las misiones, no de mapas, no de banderas, no de canciones que nos hablan y nos llega y nos emociona un poco. Se trata del Espíritu Santo separando personas de una iglesia, preparando también y separando y enviando y siendo responsables de estas personas. Y también se trata de personas dispuestas a ir a cumplir la tarea misionera. Pregunta para nosotros: ¿en qué parte de la obra misionera está usted? ¿Está usted dispuesto a ir? Es bueno, mi amado hermano, para concluir, recordar lo que dijo un gran hombre de Dios, Hudson Taylor. Qué emocionante, llegó a mi corazón. Él dijo: soy incapaz de soportar el ver a una congregación de 1000 o más cristianos regocijándose en su propia salvación, mientras que millones están pereciendo, perdidos. Qué palabra fuerte. Este hombre se sentía indignado de ver miles y miles de creyentes moviendo sus manos, cantándole al Señor, regocijándose por su propia salvación, mientras millones se pierden en la oscuridad porque no conocen del Señor. Y podemos decir, bien, es que estamos ahora en la pandemia, vendrá la pandemia, hermano, pasará la pandemia. Igualmente, si no hay disposición de vivir una vida de piedad delante de Dios, si no hay disposición de servirle al Señor, sabiendo que esta vida es tan efímera, y lo mejor que podemos hacer es dejar herencia, legado a otras generaciones. Que no pase usted a la historia, mi hermano, como nadie, que realmente deje un legado, que se hable de usted después de algunos años, de que hubo en la ciudad de Macas un hombre o una mujer que estuvo dispuesto a servirle a Dios, sembró, trabajó en la obra, y que otras generaciones puedan ver los frutos de su trabajo con la ayuda grande y poderosa del Santo Espíritu de Dios. Misiones es responsabilidad, y queremos, hermanos, que Dios nos ayude como iglesia a poder ser
responsables. Hoy se ha levantado una nueva generación acá de jóvenes que están apoyando la iglesia. Hermoso. Y espero que en el corazón de ellos también surja esa necesidad de hablar a aquellos que están perdidos, de ir y hacer la tarea misionera y no regocijarnos solo en nuestra propia salvación. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, y nos ayude a ser responsables de nuestra principal tarea: compartir las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo. Que este ejemplo de la iglesia de Antioquía sirva para nosotros, incluso en la estructura eclesial, para poder armar equipos adecuados de personas preparadas que realmente marquen la identidad doctrinal, también eclesial, en los lugares donde estamos operando con la ayuda de Dios. Oremos. Dios de la gloria, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra, esta historia, cómo usaste a la iglesia que se asentó ahí en Antioquía. Gracias, bendito Dios, porque nos ayudas a entender esta mañana que la dependencia en ti, el ayuno, la oración, el poder estar conectados con ti nos garantiza que tú vas a separar hombres, mujeres listos, dispuestos para el servicio. Señor bendito, gracias porque hay una lección para nosotros como iglesia en la estructura del liderazgo, entender que es la iglesia la que envía y se hace responsable de los misioneros. Y también gracias porque nos enseñas a que debe haber corazones de hombres y mujeres dispuestos a ir, a hacer un equipo de oración, a hacer un equipo de buscar finanzas para apoyar el ministerio y también salir a hacer la acción de predicar tu palabra. Qué bendición reconocer esta acción grandiosa que hiciste con Antioquía. Ayúdanos, oh Dios, a esta iglesia, columna de verdad, a poder coger ese buen ejemplo y ser efectivos en la tarea misionera. Te amamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Quiero recordarles a los jóvenes, desde los 12 años arrancamos el 31, sí, con una fogata chévere. Acá vamos a tener un tiempo hermoso. Estamos dispuestos a caminar con ellos durante este tiempo. Padres de familia, no tengan miedo ni temor, envíenles, van a estar bien cuidados acá. Así que con esto, con esta cuñita me despido. Que Dios bendiga vuestras vidas. Conmigo nos vemos el jueves en el culto de oración. Un gusto saludarles. Vamos a tener y continuar con la alabanza en esta mañana.